será la mujer que a tantos inspiró poemas bellos de amor. Centros María, Reina de la Paz, invitan a un encuentro con nuestra Madre, la Madre de Dios. La palabra y el color. A Jesús por María. La mujer, el rey y el labrador. Experiencias en nuestra vida cristiana, de la mano de la Santísima Virgen. El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor. Producción ABA Comunicaciones Pastorales, al ritmo de la nueva evangelización. Carrera 42, número 5247, Córdoba con la Playa, Medellín. Email abacomunicaciones@gmail.com. Nuestra Señora de la Paz habla al mundo. Ave María. Déjese llevar de la mano de María en el camino hacia Jesús, abriendo el corazón a su mensaje. El Señor contigo, Ave María. Vívalo y compártalo. Mensaje de Nuestra Señora María, Reina de la Paz. Queridos hijos, los vientos del mal, del odio y de la tribulación soplan sobre la tierra para destruir vidas. Por eso, el Altísimo me ha enviado a ustedes para conducirlos por el camino de la paz y de la unidad con Dios y con los hombres. Ustedes, hijitos, son mis manos extendidas. Oren, ayunen y ofrezcan sacrificios por la paz, tesoro que todo corazón anhela. Gracias por haber respondido a mi llamado. Muy apreciados amigos, saludos especiales. En el mes de los santos, en el mes de los difuntos, el programa de la mano de la Santísima Virgen María bajo el auxilio de San José. Todo para la gloria de Jesucristo. Liturgia de las horas, martes de la tercera semana del Salterio. Estamos en la semana 31 del tiempo ordinario. Celebra nuestra Iglesia Católica hoy la memoria de San Engelberto, arzobispo de Colonia, en Alemania, mártir. Nació en Germania, hoy Alemania, en 1217. Fue nombrado arzobispo de Colonia. La diócesis estaba completamente arruinada por las luchas políticas y religiosas. Convocó varios sínodos en su diócesis para mantener la disciplina en el clero secular y también regular. Supo ganarse el respeto de todos, pero al mismo tiempo la mano firme y justa con que gobernó le creó muchos enemigos. Uno de ellos fue su primo Federico de Isenberg, quien tramó una conspiración para asesinarlo debido a los reproches que San Engelberto le había dirigido a causa de sus abusos y malos manejos administrativos. Cuando dice nuestra crónica clero diocesano y clero regular, no se refiere a sacerdotes de conducta regular, sino a sacerdotes pertenecientes a comunidades religiosas de Córcega. María, una luz de esperanza en medio de las tinieblas. Congreso Mariano Nacional, 11 de noviembre de 2003. Auditorio, Colegio Betlemitas, Transversal 36, número 7293, Barrio Laureles, Medellín. Informes 312-431-3479, 312-431-3479. Boletas en ABA Comunicaciones, carrera 42, número 5247. Importante comunicación. En la ciudad de Río Negro, del 21 al 25 de febrero
del año entrante se tendrá el 14º Congreso Iberoamericano de la Reina de la Paz. Vendrán a este evento delegaciones de numerosos países. Ya están abiertas las inscripciones para ingresar a este magno acontecimiento mariano. Al respecto, se debe llenar un formulario de inscripción. En la web basta con escribir Congreso Iberoamericano de los Centros María Reina de la Paz y allí se desplegará la página con todas las condiciones requeribles para este momento importante de la Iglesia. Bueno, Ramón, este programa es cristocéntrico, lo hablamos con frecuencia, de la mano de María. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo inspira ese sentimiento en la comunidad católica. Los ejemplos de la devoción mariana, los resultados de la devoción mariana, no cabrían en un libro por extenso que fuese, porque de hecho la Santísima Virgen María ha conducido multitudes de personas a la Iglesia, a Jesucristo. A algunos se les hace un poco extraño que María conduzca a Jesucristo. Pues no es extraño. María tiene un puesto en la historia de la salvación, puesto dirigido por su esposo. ¿Cuál es el esposo de María en el programa de la salvación? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo fecundó el seno de María. Y cuando una persona encuentra en María un refugio para llegar a Cristo, la ha movido el Espíritu Santo. María no hace nada si no es guiada por el Espíritu Santo. ¿Por qué María admitió como compañía en su vida a San José? Por el Espíritu Santo. ¿Por qué San José supo que no debía abandonar a María sino acompañarla como esposo casto? Por el Espíritu Santo. Esto para connotar que toda la acción de la Iglesia es el Espíritu Santo quien la dirige, para que no haya escrúpulos en nadie. María no está ausente del Espíritu Santo. María no es protagonista por sí misma. María hace lo que el Espíritu Santo le indica, le inspira a hacer. Por eso es Madre de la Iglesia. María, Madre de la Iglesia. Fijémonos en la pedagogía de Dios. Quiso que el primer grupo de oración de la historia estuviese acompañado de María. Lo dice la Escritura en el comienzo del libro de los Hechos de los Apóstoles. Porque algunos dicen, hombre, ese programa habla cosas de la Virgen que de pronto no. No, de pronto sí. Es decir... No, sin ningún de pronto. Sin ningún de pronto. Sí. Claro, nosotros no nos salimos del magisterio de la Iglesia, para nada. Y de María no sabemos ni siquiera la mitad. En la humanidad ni siquiera la mitad de lo que es María se sabe, lo decía San Bernardo. Entonces, con tranquilidad, hablemos de María. Sí, es un consuelo para nosotros hablar de la Santísima Virgen María, no solo refiriéndonos a ella como Madre de Dios, porque sería, mis queridos Orlando y oyentes, sería como una satisfacción académica, que nosotros nos pusiéramos a hablar de la Virgen como Madre de Dios. Así más de uno diga, no, sí, la madre de un Mesías, y a nosotros no nos digan nada. Y entonces, como dice, hombre, vamos a hablar del que inventó la bomba atómica. Y entonces le damos muchos datos por aquí, y así sacamos unas conclusiones, y podemos terminar diciendo, qué tipo tan teso, ¿sí? O el que inventó el motor para sacar de la Tierra un cohete. Claro. Que aprovecharon después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se dividieron en la repartición de Rusia y Estados Unidos, y entonces la misión Apolo estuvo por allá, y Apolo 11 fue a la Luna en el 69. Y hubo un motor que sacó el cohete de la Tierra, y era de un científico alemán. Pongámonos a hablar del científico alemán, y hay muchos que dicen, qué bien. Qué bien. No, nosotros no estamos ahí, no estamos dando nada académico. Nada académico. Nada académico. Aunque nos valemos del conocimiento y de la palabra para poder hablar de nuestra Santísima Madre como Madre de Dios, pero lindo, hermoso voluntad de Dios que te hiciste hombre, como Madre nuestra. Y es ahí donde más de uno tiene un lío en que ni lo uno... Es decir, ni madre de Dios, ni madre de él. Entonces se siente un huérfano en este territorio llamado viaje por la tierra,
Entonces camina con sus fuerzas, camina con sus emociones. No, para nosotros es un gusto espiritual hablar de la Santísima Virgen María, que quede claro eso, y nos podemos gastar años y años y años y años, y poquito podemos decir de la grandeza de esa criatura. Claro. A ver, hombre, esa reflexión nos lleva a pensar esto. Quien capta a Dios, no quien conoce a Dios, porque Dios no lo conoce nadie. A Dios no lo comprende nadie. Dios no se hizo para que lo comprendiéramos, sino para aceptarlo. Para eso se hizo Dios. Y para que lo aceptáramos, se hizo hombre. ¿Por qué? Porque Jesucristo es verdadero hombre y es verdadero Dios. Entonces, a Dios lo conocemos a través de Cristo, sin ningún problema. Pero entonces, el que logra mantener una mística amistad con Dios, empieza a querer todo lo de Dios, a deleitarse con todo lo de Dios. Primer deleite, hombre, gozarse en tener una madre que fue madre de Dios, hombre, de Dios, hombre. Otro deleite, gozarse en hablar de los más cercanos a esa que fue la madre de Dios, hombre, San José. Otro, hablar de los santos. La Virgen María aconseja hablar de los santos. Entonces, hay gente que se la pasa leyendo libros de santos. Tienen a Dios en su corazón. Qué importante, y cómo dejar pasar esa idea que no es una emoción del momento, es una emoción del Espíritu Santo que viene a nosotros. Nosotros invocamos al Espíritu Santo. Claro. El que habla de Dios, el que se conversa con otros sobre Dios, es porque Dios ya está en él de muchas formas y lo ha admitido. Ese que habla de Dios ha admitido a Dios, claro. Y el gusto que saca hablando de Dios y de las cosas de Dios y de los tiempos de Dios y de los acontecimientos que Dios ha manifestado y de las glorias de todo lo que compone esa área hermosa de la teología. Así que hablar de Dios y hablar de la Santísima Virgen María, es decir, son personas distintas. Dios, Santísima Trinidad, y María su criatura, madre de su Hijo. Entonces, pero hablar de Dios y de la Virgen, ambas situaciones traen un descanso, una esperanza, una alegría, un consuelo, en medio del itinerante camino, del itinerante viaje que estamos haciendo, que está lleno de angustias, de sinsabores, de dolores, de enfermedades, de tropiezos, de frustraciones, de mentiras, de todas esas cosas que tenemos que soportar para poder llegar desde el nacimiento a la gloria de Dios. En esa idea, la vamos a introducir en esa idea como el papel de que hace la madre con sus hijos. Dios, hablar de Dios y gustar de Dios, y lo analogamos de una madre con sus hijos, que es lo que hace la madre con sus hijos, y lo referenciamos en un tercer campo. Hombre, el que le gusta mucho el fútbol, los locutores y hablan de fútbol y son felices hablando de fútbol, y un tiro al arco que no fue gol, sacan 2 días o 3 de comentarios y así se gana la plata. Gozan de eso. Nosotros gozamos porque nosotros sabemos que encontramos la felicidad eterna desde esta tierra. Entonces la Santísima Virgen María, Madre de Dios, ¿qué hace ella? Pues lo que quiso Jesucristo enseñarnos, y en un programa anterior lo dijimos. En la casa que se construyó la sabiduría divina, la casa la construyó, ahí está María. Claro. Entonces, si María está en la casa de Dios, la sabiduría eterna que es Jesucristo se construyó su casa. Así es. Y su casa es María. Dios consagra su morada. Dios consagró su morada. Entonces, el mismo Jesús que nos dijo, vea, por aquí, por este camino, entiendan que esta criatura que yo he escogido desde siempre, no cuando nació la Virgen, sino desde siempre, es mi madre y es la madre de ustedes. Y esa madre y esa que es mi madre tiene un conocimiento de mí por infusión de
pues decir, por lo del Espíritu Santo, porque fue quien engendró en ella a Jesús. Entonces, ¿cómo no admitir el conocimiento amplísimo a todos los niveles que tenga la Virgen? Claro. Entonces, ese conocimiento es lo que la Madre quiere compartirnos y nos lleva a Jesús como maestra, como madre y como reina. 3 aspectos bien hermosos. La Virgen es la Madre de Dios, es nuestra maestra. ¿Y por qué nuestra maestra? Pues porque nos indica también el camino para que lleguemos ¿a quién? A Jesús. No para que lleguemos a Roma, no para que lleguemos al estadio de Zurich. No, para que lleguemos a Dios. Entonces, maestra de la salvación. Oiga, pero Jesús también no es maestro, el Hijo de la Virgen. Sí, Señor, es el único maestro. El único maestro que nos dio los caminos de la salvación. Es que los caminos de la salvación, a través de los mandamientos y a través de las bienaventuranzas, están asignados a Dios. Pero la Virgen, ¿qué es lo que hace? Nos dice, vea, esto no es tan difícil, esto es facilísimo desde este lado. Entonces, tanto Jesús como maestro y la Madre de Dios como maestra nos van llevando a esos campos, a esos ámbitos de la salvación, razón única, y lo repetiremos, y suficiente para la existencia humana. ¿Cuál es la razón de existir del hombre? Llegar a Dios. Y la razón de existir no es pasar bueno en la tierra. No, Señor. Esa no es la razón de la existencia. La razón de la existencia es pasar la vida en términos de una misión. Y a través de esa misión santificarse, que tenemos los elementos, las bienaventuranzas y los mandamientos dados por Dios, y la compañía de la Santísima Virgen que nos lleva a Jesús y nos dice, este es mi hijo, este es el hijo que dio la vida por ustedes, este hijo que vivió conmigo 30 años en vida privada. Este hijo es el amor, porque es Dios, y el amor se manifiesta en la caridad, amándote a ti y amándote al prójimo, perdonando al otro. Por eso decimos, con toda tranquilidad, nadie como María para enseñarnos a Jesús. ¿Qué madre no conoce a su hijo? Claro. Entonces, saquémoslo de lo humano. Una madre lleva a su niño al preescolar, inicia sus estudios, que tiene que sufrir la ida de la casa, o a las curas, a todas esas cosas. Allá donde lo van a recibir, le preguntan, ¿y ese niño pues qué? Nació tal día, tiene estas características, tiene estas otras, el parto fue normal, en fin, todas estas cosas, dando a la madre los datos para que tengan en cuenta esos datos y traten bien a su hijo. ¿No les parece que es una comparación como tan sencilla de que la Madre de Dios nos diga, mi hijo dio su vida por ustedes? Y no es un enunciado, sino que les invito a que sigan la vida de mi hijo en los años de la vida pública. ¿Qué fue lo que hizo mi hijo? Hacer lo que él os diga. Exactamente. Y entonces empezó allá en Caná de Galilea. Hagan lo que él les dice. ¿Y cómo así? ¿Y qué dijo él? Sabemos por el Evangelio, y ojalá acogiéramos esta expresión tan hermosa, que ella le dijo, hijo, no tiene vino. Y que el Señor le dijo, pero es que nos metemos nosotros en esta cosa por aquí, que la resuelvan ellos. Pero como los asistentes tenían una confianza en que era el hijo de María, y obedecía a María, comenzaron por ahí como a ver como las intrigas, ¿viste? ¿Y qué dijo? ¿Y qué dijo? A ver, ¿qué dijo? Pues él no respondió nada, no, que aguarden un ratico. No dijo nada de eso. Simplemente les dijo, hagan lo que él les diga. Y entonces la Virgen hace el papel de intercesora ante su hijo. Y Jesús es intermediario ante Dios, ante el Padre. La madre, intercesora ante su hijo. Entonces, todo lo que le pedimos a Dios por medio de María, ella es el papel de intercesora, pero nos lo da, pero ya sabe, nos los ha dado a conocer. Mi hijo ama, mi hijo es
amor. Dios es amor. Y es que ella dice lo que es Dios. Sí, ellas tienen su vida desde eterno que Dios es amor y que ella es el amor de su Hijo para el mundo también. Es caritativa, por eso encontramos en la salve. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia. ¿Qué querrá decir eso? ¿Un enunciado? No, una dinámica y una acción de acompañamiento que la Virgen María hace de cada uno. Así que nadie como María para enseñarnos a Jesús. Nadie como María para enseñarnos a amar a Jesús. Nadie como María para seguir el camino que ella misma nos traza para llegar a Jesús. Nadie como María para que nosotros consigamos la salvación, porque nos lleva por el camino. ¿Y cuál es el camino? Nos lleva al camino que es Jesús, que Jesús dijo, yo soy el camino. Entonces la Madre nos lleva al camino y dice, es por aquí. ¿Y por dónde es por aquí? Amando al prójimo, no destruyendo al prójimo, siendo caritativo con el prójimo, no jurar en falso. Dios te creó, eres criatura, eres su rebaño, no tienes por qué irte contra Dios. Ese es el camino de la salvación y es el camino de la humildad, porque ella fue la madre y es la madre humilde. Humilde cuando dijo, he aquí la esclava del Señor. Entonces, ¿cómo no vamos a aprovechar nosotros? Quien no aproveche para su salvación el papel de la Santísima Virgen María como Madre de Misericordia, anda embolatado. Esto es muy cierto, porque nos afincamos en tus últimas palabras, Ramón. El que no entienda a María como Madre de Misericordia anda embolatado, porque ella es la madre del Hijo que es misericordia. Entonces, ¿qué hereda la Virgen? Virtudes de su Hijo. Fijémonos que la enseñanza de María como madre con los hijos es tan solícita como muchas madres lo han sido. María la primera, nadie tan solícita como la madre. Pero hay un asuntico en donde las madres no han sido como María. María nunca le dijo a su hijo, hijo, hágame caso. No. No, vea qué lindo esto. El que le dijo a María, madre, hazme caso, fue el hijo. ¿Por qué? Porque el hijo es Dios y María es simplemente humana. Prueba de esto es la siguiente, aunque no consta en la escritura, pero se infiere. Cuando Jesús se fue a la vida pública, con seguridad esa ida desgarró el corazón de María. Por supuesto. Porque fue una despedida. Pero María no le dijo, mi hijo, hágame caso, no se vaya que lo van a matar. No, María entendía la vocación de su hijo y sabía que se iba a sufrir. Nunca le dijo que no se fuera. Se asoció a la voluntad de su hijo. Se asoció, no lo desestimó para que se fuera. Lo alentó a cumplir la voluntad de Dios. Entonces, fijémonos que una madre de nosotros con toda razón, mi hijo, no vaya a salir, no se vaya. Esa es la madre así no fue María. No, así no fue. Y qué lindo traer eso a colación aquí al tema de nuestra madre como la que nos lleva a Jesús, la que nos da a conocer a Jesús. Claro. Porque la misión de Jesús en el convenio trinitario era hacerse hombre en una mujer que fue María. Claro, claro. ¿Y para qué? Para salvar al hombre que había pecado tan gravemente que no había quien espiara esa... Es que la pobre María, por decir con cariño, la pobre María nunca llegó a pensar que su vida sería un camino de rosas. Aceptó lo que Simeón le dijo, una espada atravesará tu corazón. Exacto, eso nos quiere decir que entonces la misión de Jesús, salvar al hombre, y tenía que pasar por 2 puntos y eso sigue. Y la misión de la Virgen, aceptar la misión de su Hijo y entrarse en esa misión. Y por eso le decimos desde un punto de vista que es la corredentora por lo que aportó, por los sufrimientos que tuvo, todas esas cosas. Así que nosotros cuando decimos nadie como María
para llegar a Jesús, para conseguir la salvación, lo estamos diciendo con tal convicción de que encontramos la salvación si ponemos de nuestra parte. Finalmente, nuestra Madre de Misericordia sabe, conoce lo que necesitamos antes de que nosotros lo pidamos. Ahí está ella para ayudarnos, ahí está ella para guiarnos y ahí está ella para actuar en términos de nuestra salvación. Nos permitimos de manera muy comedida recordar entonces en el mes de los difuntos, encomendar muchísimo a nuestras almas del purgatorio. Las almas del purgatorio son almas, son personas que están salvadas, naturalmente, van al cielo, pero una vez terminen ese periodo de purificación, por aquellas almas que están en el purgatorio, es precisamente por las cuales nosotros en la tierra podemos orar muchísimo. Por sí mismas, ellas ya no pueden merecer, ya no pueden hacer nada por ellas mismas. Están a merced de lo que nosotros podamos hacer por ellas. Sacrificios, oraciones, limosnas, están a merced de nosotros, pero sobre todo de la misericordia de Dios. Entonces, las almas de purgatorio merecen nuestra gratitud, merecen nuestro aprecio y nuestra oración. La doctrina hoy en día está muy desconocida en gran parte de la sociedad, pero esa es la doctrina. Oremos por las almas de purgatorio, pidámosle a Nuestra Señora del Sufragio que por favor interceda por ellas, y Dios no le niega nada a la Santísima Virgen María. Agradecemos de manera muy sincera las ayudas que nos brindan ropa de segundo en buen estado, elementos para el hogar que ya no usan pero aún prestan un buen servicio, enseres del hogar, en fin. También ofrecemos los servicios de vídeo y de audiograbación. Generalmente tenemos cintas viejas en nuestras casas con grabaciones importantes, momentos familiares, conferencias, cursos, homilías, entrevistas, tanta cosa bonita que uno suele a veces tener en las grabaciones. Ya esas cintas, por acción del tiempo, se cristalizan y ya no se podrán escuchar. Además que los aparatos para escucharlos también están en desuso con estos cambios rápidos de la tecnología. Nosotros esas cintas las pasamos a sistemas modernos para poderlas actualizar. De la mano de San José, vamos a decirle a la Santísima Virgen María con un gran cariño: Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendigan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Centros María Reina de la Paz invitaron a un encuentro con nuestra Madre, la Madre de Dios. La palabra y el color. A Jesús por María. La mujer, el rey y el labrador. Experiencias en nuestra vida cristiana, de la mano de la Santísima Virgen. El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor. Producción ABA Comunicaciones Pastorales, al ritmo de la nueva evangelización. Carrera 42, número 5247, Córdoba con la Playa, Medellín. Ya Dios te da.